en Lucas capítulo 6, versículo 12. Evangelio de Lucas capítulo 6, el versículo 12, y tenlo ahí a la mano listo. ¿Cuántos de los que están el día de hoy aquí en esta reunión traen su Biblia? Debes de traer su Biblia, no te vengas sin Biblia, ya sea la electrónica o como la tengas, pero tráete Biblia. Es importante que tengan todos su Biblia y sepan manejar la Biblia y encontrar los versículos. Muy bien, bueno, ten ahí la escritura abierta. El tema de hoy lo hemos titulado Lo que pudo llegar a ser y no fue. Ese es el tema de hoy. Lo que pudo llegar a ser y no fue. ¿A cuántas personas, no creo más bien que a las personas, a nadie, le guste que después de pasar toda su vida aquí en esta tierra, y ya partas allá con el Señor y estés en la eternidad, y ya no estés en este mundo, que luego la gente que quedó aquí, tu descendencia o la gente que te conoció, diga, mira esta mujer, este hombre, mira lo que pudo llegar a ser, pero no fue. Mira lo que pudo haber, hasta dónde pudo haber llegado, pero no llegó. A nadie nos gustaría que nos dijeran y que hablaran de esa manera de nosotros. Quisiéramos que hablaran más bien, mira todo lo que este hombre, esta mujer llegó a ser, porque confió en un Dios poderoso, porque puso todo su corazón de lleno en Dios. Entonces el tema de hoy, lo que pudo llegar a ser y no fue. Créeme que el cementerio hoy en día está lleno de gente, precisamente que pudo llegar a hacer cosas grandes, pero no las hizo. ¿Me están escuchando? El cementerio está lleno de gente que pudo llegar a hacer cosas grandes aquí en la tierra, pero no las hizo. Se quedó en el hubiera alcanzado, hubiera esto. Hubo un hombre en la Biblia llamado Judas, el que traicionó a Jesucristo, del que hablamos ahorita en un pasaje. Y ese hombre llamado Judas, precisamente, él cumplió este título de mensaje. Lo que Judas pudo llegar a ser y no fue. La Biblia dice que Judas fue uno de los apóstoles, fue uno de los 12 escogidos por Jesús. Y Jesús le dio la oportunidad a Judas como se la dio a los demás 11 discípulos. Le dio la oportunidad a los 12 discípulos, les dio la misma oportunidad, los escogió y les dio la misma oportunidad, les enseñó lo mismo, les dio la oportunidad de llegar a hacer cosas grandes. A los 12, no nomás dijo, a 6 de ustedes les voy a dar la oportunidad de hacer cosas grandes y llegar a predicar en grande y hacer cosas grandes por el Evangelio, y a los otros 6 no, a los 12 los escogió, a los 12 les dio oportunidad de hacer cosas grandes. Pero Judas, lo que pudo llegar a ser grande, no fue. Fue el único, porque todos los demás 11 más, esos sí llegaron a hacer cosas grandes en el Señor. Y entonces, ¿por qué Judas no pudo llegar a hacer? ¿Por qué Judas se quedó en lo que podría haber hecho y no lo hizo? Ahorita vamos a ver en el mensaje por qué, cuál es la razón. Pero Dios, de que le dio la oportunidad a todos, le dio la oportunidad a todos. Ahora sí ve conmigo a la escritura. Te dije que tuvieras lista la Biblia en Lucas capítulo 6, versículo 12. Y dice la escritura, vamos a leer el versículo 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, está hablando de Jesucristo. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hasta ahí. O sea, aquí está hablando que Jesús, dice, se fue al monte a orar. Se fue al monte toda la noche a orar. No se fue a orar 10, 15 minutos. Dice que toda la noche estuvo orando en el monte. ¿Por qué? Porque iba a tomar una importante decisión. ¿Cuál era esa decisión? Tenía que escoger a sus 12 más de confianza, con los cuales los entrenó durante 3 años y medio, los cuales les dio la palabra y los cuales revolucionó el mundo. Mira qué increíble, Jesús con solamente 12 hombres revolucionó el mundo, hasta el día de hoy lo sigue revolucionando. Y nomás con 12. Y entonces era una decisión muy importante para Jesucristo, pues se pasó toda la noche orando
porque venía a escoger a los 12. Dice que después de venir de estar orando toda la noche, llegó y escogió a los 12. Y entre esos 12, yo quiero que pongas esa atención adecuada a la palabra. Entre esos 12, ¿quién crees que estaba? Judas. Entonces, Jesús le dio la oportunidad a los 12, los escogió a los 12. Pero entonces, ¿por qué Judas, decimos, lo que pudo haber llegado y no fue? ¿Por qué Judas no terminó? ¿Por qué no terminó bien como todos los demás? Si Jesús lo escogió, escúchame, Jesús lo escogió, ¿entonces Jesús se equivocó? No, Jesús no se equivoca, ¿eh? Jesús no comete errores, Dios no comete errores, Dios escoge, llama y Él no se equivoca. Nada más que lo que pasó es que Judas tomó su propio camino. Pero el propósito que Jesús tenía para Judas era el mismo propósito que tenía para todos los demás 11. ¿Estás conmigo? De que llegaran a hacer cosas grandes. Pero Judas, de su propia decisión, tomó su propio camino, se desvió del camino. Y ahorita vamos a ver cuál fue la razón por la cual se desvió de ese camino glorioso que Dios le tenía. Pero Judas fue uno de los escogidos. Iglesia, quiero que quede bien claro, Jesús no se equivoca. Amén. Jesús ya te escogió. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten que Dios los ha escogido? Sí, amén. Por eso eres salvo, por eso tienes ya la salvación, por eso estás aquí en la iglesia, fuiste escogido. ¿Y con qué propósito? Con hacerte bien. Dice la Escritura claramente en Jeremías 29:11 que los planes y los pensamientos de Dios para ti son ¿qué? De bien. Te escogió para bendecirte. ¿Y por qué algunos no son bendecidos? Porque algunos llegan a no terminar, ¿no? Porque escogen su propio camino, se desvirtúan. Pero Dios ya te escogió para bendecirte. Ya nomás depende de ti, ya no va a depender de Dios. Dios ya te escogió, ya estás aquí. Él fue lo que hizo con los 12 y de entre esos 12 escogió a Judas. Y ahí está Judas con la oportunidad. Ve conmigo, estamos en Lucas capítulo 6, ve conmigo a Lucas 9. A Lucas capítulo 9, 3 versículos más adelante, el versículo 1. 3 capítulos más adelante, perdón. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2, mira lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mira todo lo que Jesús encomendó a estos 12 que escogió. Dentro de ellos estaba Judas, estamos hablando de Judas. Dentro de ellos estaba Judas. Dice que habiéndolos reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. También a Judas le dio poder y autoridad para... Sí, también Judas estaba allí. Entonces también Judas predicó y tuvo el poder para orar y hacer milagros. También. Entonces también fue ungido. Y también participó de todo lo que hacían. También. Pero lo que pudo llegar a ser, Judas no fue. ¿Por qué? Dice claramente la Escritura que entonces Jesús le dio la oportunidad a todos. Entonces pudieron hacer sanidades, pudieron hacer milagros, pudieron tener unción, autoridad. Echó inclusive fuera demonios. O sea, se veía mucha esperanza, se veía grandes expectativas de lograr grandes cosas, Judas y todos los demás. Pero Judas se quedó a medio camino, volvemos a lo mismo. Judas se quedó a medio camino y no llegó a hacer cosas grandes, los demás discípulos sí. Pero Dios le dio la oportunidad a todos. Inclusive les dijo que recibirían grandes y preciosas promesas. Jesús les dio grandes y preciosas promesas a todos los discípulos. También a Judas, pastor, también a Judas. Cuando Jesús les dijo, recibirán 100 veces más de lo que ustedes dejen. ¿Cuántos saben que eso viene en la Escritura? Jesús dijo bien claramente que nos daría 100 veces más lo que hayas tú dejado por causa del reino de Dios. Sí, amén. Todo ese pecado que tuviste que dejar, todas esas mañas, todas esas cosas que has tenido que dejar por causa del reino de Dios, dice Dios, yo te las voy a dar, te las voy a restituir 100 veces más. Y toda esa bendición, todas esas grandes promesas se las dijo a los 12, incluyendo a Judas. Y también les dijo que había una promesa para ellos, por ser los 12, les dijo que les iba a dar un trono para que pudieran juzgar a las naciones. Nomás a ellos 12 les iba a dar un trono para que pudieran juzgar a las naciones. O sea, había promesa, había mucha esperanza, había algo glorioso que le esperaba a Judas, claro que sí. Entonces Judas
¿Qué fue lo que pasó? ¿Que no le interesaba el reino, no le interesaban las promesas, no le interesó todo lo que Dios le ofrecía? Sí, Judas estaba interesado en el reino de Dios, pero Judas estaba interesado en el reino de Dios, pero a su manera. Él quería que el reino de Dios viniera a él a su manera. Y iglesia, el reino de Dios se llama reino de Dios, va a venir a la manera de Dios. Sí, amén. Todo lo que tú esperas del reino para tu vida es el reino de Dios, va a venir a la manera de Dios, no a la tuya, no a la manera que tú quieres. Entonces, ese fue el primer, por así decirlo, el primer error que Judas empezó a cometer, porque quería el reino, sí quería el reino de Dios, pero a su manera. Y el reino de Dios no viene a su manera. Iglesia, Dios nos salvó para hacer la voluntad de Dios. Tú estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Y déjame decirte algo más. La voluntad de Dios se acepta, no se cuestiona. La voluntad de Dios, te lo voy a repetir, para tu vida se acepta. Esta es la voluntad de Dios, no se cuestiona. Porque tú estás para hacer la voluntad de Dios. Judas empezaba a cuestionar mucho. Sí quería el reino de Dios, pero cuestionaba mucho y lo quería a su manera. Entonces no es a la manera de uno, es a la manera de Dios. Ve conmigo otra escritura. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 3. Y fue donde lo leímos ahorita, la cita que leímos precisamente para lo de las ofrendas y los diezmos. Mira lo que dice la escritura, pero este mensaje no es de ofrendas y diezmos. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, fíjate bien quién fue el que dijo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, o sea, Jesús le respondió a Judas: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Yo quiero que no te me desconectes, iglesia. Ahí está Judas. Ahí está la mujer derramando el perfume. Y se molesta Judas, según él muy preocupado por los pobres. Que no le interesaban los pobres, le interesaba su propio beneficio. Y dijo: ¿para qué se derrama este perfume? Costando tanto, 300 denarios. El precio del salario mínimo por un año. Mejor se hubiera dado a los pobres. Y Jesús dice que le contestó, porque Judas habló. Judas no nada más pensó y caviló en su mente, habló y dice que lo dijo. Lo dijo, y delante de todos, allí estaban en una casa, estaban los discípulos, y estaba María, estaba Lázaro, estaban delante de todos. El primero que habló fue Judas. Y dijo: ¿por qué no se puso a los pobres? Y Jesús lo único que hizo fue contestarle. Jesús lo único que dijo fue contestarle. Dijo: déjala que invierta ese perfume en mí. ¿Y sabes qué? Ese déjala que le dijo Jesús a Judas, hizo que Judas, escúchame bien, hizo que Judas se ofendiera en su corazón. Se ofendió el niñito. Sí, de veras, y ahí empezó todo, se empezó a ofender. Dijo: ¿cómo delante de la gente me pone en vergüenza y me dice déjala? Porque le dio una orden. Dijo: déjala, o sea, le está diciendo, ella está haciendo bien, tú estás mal. Porque Jesús conoce los pensamientos, conocía a Judas. ¿A poco es que Jesús no sabía que Judas le sacaba dinero de la bolsa? Claro que sabía. Claro que sabía, Jesús lo sabe todo. Entonces sabía lo engañoso que era el corazón de Judas, sí. Entonces por eso le dijo: déjala, está haciendo bien. Tú estás pensando mal, estás haciendo mal, vas por otro lado. Pero eso le ofendió a Judas en el corazón. Y ya esa ofensa, ahí empezó. Ya una vez que Judas se sintió ofendido, empezó a tramar cómo traicionarlo, cómo ir con los que lo odiaban y hacerse amigos de los que los odiaban, porque eso sucede cuando sale un rebelde, cuando alguien está, o quiere, alguien se le mete el espíritu ese de chismología o cosas así. Lo primero que hace es buscar a otro chismoso. Si alguien que no es chismoso se hace chismoso, detecta quién está chismoso y va y se junta con los chismosos.
Alguien que anda amargado porque se ofendió y se siente amargado, va a buscar a otro amargado para consolarse. Así es, así pasa. Lo queramos o no, así pasa, no nomás en una iglesia, en donde quiera. Y de repente dices, pues aquellos ni se juntan, aquellos ni se veían, ahora mira, que andan de chismoso, andan los dos bien juntos. Sí, así pasa. Los espirituales se juntan con los espirituales, los que chismean se juntan con los que chismean, los que critican con los que critican. Porque si un crítico, alguien que critica, va y se junta con alguien que no critica, pues no checa, se va, no coincide, dice, no, este no critica, este puro espíritu, puro. ¿Estás conmigo? Entonces lo que hizo, se ofendió su corazón, que es el punto, y en el momento que se ofendió su corazón empezó a tramar cómo entregar a Jesús. Y dice que lo primero que hizo fue ir con los sacerdotes. Los sacerdotes odiaban a Jesús. ¿Qué tenía que ver Judas, el apóstol de los 12 escogidos, ahora con los que odiaban a Jesús? Volvemos a lo mismo, porque ya cuando tu corazón se ofende, empiezas a buscar y a unirte con la gente que ya no, que está igual que tú, para sentirte a gusto, que tu conciencia diga, pues ya nomás, ya no solamente yo ando así como medio demonio, también ya somos dos. Pero el punto es que se dejó que la ofensa entrara a su corazón y ahí empezó todo. Y dice la Biblia que más adelante, dice la Escritura que Satanás se metió en él. Escucha, iglesia, dice la Escritura claramente que más adelante, como ya su corazón ya estaba ofendido, Satanás se metió en él. El mismo Satanás no le mandó ahí te manda un demonito, no, el mismo Satanás se metió en él. ¿Por qué? Escucha bien esto, iglesia. ¿Por qué Satanás se metió en él? ¿Quién le dio permiso y autoridad para meterse en él? Si era un apóstol escogido por Jesús, Jesús estuvo toda la noche orando, lo escogió, Jesús no se equivoca. ¿Por qué entonces entró Satanás ahí? ¿Quién le dio autoridad? Pues porque el corazón de Judas se dejó ofender. Es bien peligroso, iglesia, que tú dejes que tu corazón se ofenda. Empiezas a abrir camino al mal. Y no te das cuenta, pero es muy importante que tu corazón... ¿Qué dice la Escritura acerca del corazón? Dice, de toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. De toda cosa guardada, de todo lo que te interese proteger y guardar, dice, guarda tu corazón. Porque el momento en que dejes que entre la ofensa y te sientas con algo, abres el camino al mal para tu vida. Ahí abrió el camino al mal, Judas. Empezó todo para irse para abajo. En lugar de ir de nivel hacia arriba, otro nivel, se fue de nivel para abajo. Y vino a perder todo hasta la vida. Pero todo empezó así como algo insignificante. Pues me molesté, sí, pero que el Señor me ayude. No, cuidado con el corazón. No dejes que se ofenda tu corazón, porque ahí empezó todo lo que le pasó a Judas. Iglesia, el que se ofende corre el peligro, pierde exactamente, pero corre el peligro de actuar y decidir en base a las tinieblas, en base a la oscuridad. ¿Por qué? Mira lo primero que hizo Judas. Fue con los sacerdotes, les dijo dónde estaba y en qué horario podían encontrarlo en el huerto de Getsemaní, y dice que cuando fueron a apresarlo, dice que Judas los llevó de noche. Fueron al huerto de Getsemaní, ahí estaba Jesús, pero dicen que fue de noche. ¿Por qué? Porque cuando ya tú dejas que tu corazón se ofenda, todo lo vas a empezar a basar y a tomar decisiones en base a la noche. ¿Qué significa? Significa tinieblas, significa oscuridad. Significa que no hay visión. En la noche, ¿verdad que no hay mucha visión? En la noche batalla uno hasta para manejar, sí. Aunque tengas buena vista, no ves igual que en el día. Porque la noche eso es tiniebla, la noche habla de tinieblas, de oscuridad. Y fue cuando fue Judas con los soldados a arrestar a Jesús en la oscuridad. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dejas que tu corazón se ofenda? Lo primero que pasa es que corres peligro de empezar a tomar decisiones y actuar en tu vida conforme a la oscuridad, en base a las tinieblas, en base a sin visión. Y al rato no sabes por qué me fui por aquí, por qué tomé esta decisión, porque tu corazón está ofendido y no tienes visión. Andas haciendo todo en base a lo de la oscuridad. ¿Están escuchando el día de hoy? Entonces es importante que no dejemos que nuestro corazón se ensucie. Y aparte dice la Biblia que Judas entregó a Jesús. Al final de cuentas lo entregó, y lo entregó con un beso.
Dice que dándole un beso fue la señal que le dio a los soldados para que supieran quién era Jesús. Entregas, ¿cómo es posible que tú puedas entregar al Salvador del mundo, al Salvador de tu alma? Lo entregues con un beso. Iglesia, ¿será posible que haya personas en tu vida que hoy te dan un beso y mañana te dan la espalda? Sí, claro que sí. Pero iglesia, no te ofendas. ¿Sí me están escuchando, verdad? Sí, amén. ¿Será posible que haya personas que tú conoces que ahorita te dan un beso y mañana te dan la espalda o te traicionan? Sí. Pero iglesia, no te ofendas. O sea, no te ofendas. Porque el único perjudicado, la única perjudicada va a ser tú. No te ofendas. Somos humanos. Si tú quieres que nunca nadie te vuelva a ofender en la vida, vete a vivir en una isla donde no haya nadie. Sí, porque habiendo gente, tarde que temprano, alguien te va a ofender. Somos humanos. Pero lo importante aquí es que no te ofendas. No permitas que te ofendas porque empiezas a decaer. Y lo vendió, dice la Escritura, por 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, pero Judas fue para abajo y para abajo. Fue con los sacerdotes, los que odiaban a Jesús, se unió a ellos, se puso de acuerdo con ellos. Con los que odiaban a Jesús se puso de acuerdo ahora con ellos. Ahora era amigo de los que odiaban a Jesús. Primer pérdida, perdió la luz. Él habitaba en la luz de Jesucristo, puesto que andaba con los dos, andaba con Jesús, habitaba en primer lugar, perdió la luz. Luego perdió a Jesús porque lo entregó. Y luego al final perdió las monedas, que le dieron 30 monedas de plata, al final perdió las monedas. Fue y las aventó al sacerdote, no aguantó que iban a crucificar a Jesucristo y fue y se las aventaron a los sacerdotes, las 30 monedas de plata. Entonces, perdió primeramente la luz, ya no andaba en la luz. Perdió a Jesús porque lo entregó y perdió las monedas. La economía que él tenía, que le habían dado 30 monedas de plata, la economía que tenía la perdió también. Y al final perdió la vida porque se suicidó. Fue de escala en escala, en escala, en escala, para abajo, para abajo, para abajo. Todo porque todo empezó con, se ofendió. El niñito se ofendió. Y se le hizo fácil y al rato ya no. Mira hasta dónde terminó. Perdió la vida suicidándose. O sea, ya fue de mal en peor y todo le empezó a salir mal. Porque su corazón estaba ofendido. Todo le empezó a salir mal. Además, hasta cuando se suicidó le salió mal el suicidio. Sí, dice que fue y se colgó. Fue y se colgó, dice la Biblia, de una rama de un árbol. ¿Y qué crees? La rama del árbol se soltó. Y pues al final se mató, pero del cabezazo del golpe. O sea, ni para suicidarse tuvo la manera de hacerlo bien. Entonces, vas a ir de mal en peor, tu corazón debes de guardarlo, sí. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura. ¿Cuántos van a guardar su corazón el día de hoy? Sí, amén. Un corazón ofendido abre puertas al mal. Un corazón ofendido empiezas a decidir mal. Y aunque parezca como que no tengo mucha visión, pues aunque no hay qué hacer, pues es que ¿cómo está tu corazón? ¿Sabías tú que hay gente que puede estar enferma nomás no porque haya una enfermedad realmente en su cuerpo, sino porque su corazón está sucio y está ofendido? Y no sanas. Y lo único que necesitas es perdonar y dejarte de ofensas en tu corazón y la salud va a venir. Así es. Corazón ofendido, no dejes que el corazón esté ofendido. Depende de nosotros que te ofendas, escúchame, depende de ti que tú te ofendas. No depende lo de la gente, no importa tanto lo que la gente ha hecho y lo que te ha humillado y lo que hicieron, le importas tú si te has sentido ofendido, no te ofendas. Pon la causa delante de Dios. Lleva toda causa delante de Dios y Dios se va a encargar de hacerte justicia. Pero tu corazón manténlo limpio, no te ofendas. ¿Por qué será, pastor, que ya tengo tanto tiempo orando y hasta ayunando? Ya ve que acabo de tener un ayuno y todo, pero yo no veo mucho cambio, yo no veo mucho fruto en mi vida. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? Porque a lo mejor estamos orando, sí, estás creyendo y a lo mejor no te falta fe y todo, pero ¿cómo está tu corazón? Te vuelvo a preguntar, iglesia, ¿cómo está tu corazón? Mantén tu corazón bien limpio, que nada lo dañe, que nada lo ofenda. El que mantengas tu corazón limpio y perdone lo que tengas que perdonar es por el bien tuyo. El que tú perdones al que te ofendió no es para hacerle bien a esa persona, es para el bien tuyo, para que tú seas libre. Están muy callados, iglesia, pero necesitamos un corazón bien limpio si queremos bendiciones. Amén.
de parte de Dios. Porque lo que pudo llegar a ser Judas, no lo fue. Todo porque un corazón ofendido lo dejó ahí y no lo sacó en todo el tiempo de su vida. Ya se ofendió y se fue para abajo. Es que el ofendido eres tú. Tú eres el que te has ofendido. Si es que tú estás ofendido, tú eres el ofendido. Sabes que la otra persona vive tan tranquilo. Escúchame, tú estás ofendido, ofendida, y la otra persona no me duerme, pero sí re a gusto. Sí, tranquilo. Además, hay personas que ni siquiera saben que te han ofendido y tú estás acá muriéndote. Y la persona ni cuenta. Porque dice la Biblia que todos ofendemos, que el que no ofende de palabra es alguien perfecto y no existe nadie perfecto. Dice que todos en la vida, dice Santiago, todos ofendemos. Es que tarde que temprano nuestras buenas palabras ofenden. Pero entonces, tú eres el ofendido, tú eres el que tienes que perdonar. Deja de tener ya esa piel de bebé. Deja de tener piel de bebé. El bebé, con la piel que tiene el bebé todo le roza, todo le cala. Deja de tener esa piel de bebé, que todo te cala y todo te sientes y todo. No, vive una vida alegre, gozosa. Amén. Pero depende de ti que te dejes ofender. No depende de la otra persona que te hizo algo. Depende de ti. En tus manos está ser libre de eso. Perdona lo que tengas que perdonar y verás que todo se va a componer. Y la salud y está la economía y todo se va a componer porque tu corazón está limpio. Entonces no te ofendas. Tarde que temprano alguien te va a ofender. Sí, tarde que temprano va a pasar algo. Pastor, ¿habrá motivos para ofenderme? Sí, claro que sí, vas a tener motivos para ofenderte. ¿Y tendré la razón de ofenderme? Sí, también vas a tener la razón de ofenderte. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? No te ofendas. Pero es que si tengo razón de ofender, sí, tienes razón de ofender, pero no te ofendas. No te conviene. No va a haber bendición para tu vida. ¿Alguien sigue escuchando la palabra hoy? Sí, amén. Sí, puedes tener muchas razones, sí, claro que sí. Algo va a pasar en algún momento. Ahí en la escuela donde estás, algo va a pasar. Alguien va a decir algo van a criticar. Algo va a pasar, no te ofendas. Ahí en el trabajo donde estás, algo van a decir, algo va a decir el empleado, algo va a pasar o algo te van a... Hasta un falso no te ofendas. Lleva la causa a Jesús. Y créeme, Jesús se va a encargar. Iglesia, ya he pasado por varias situaciones así y la causa la llevo a Jesús. Yo no hago nada y cuido mi corazón y Jesús se encarga. No me preocupa absolutamente nada. Haz lo mismo, no te ofendas, guarda tu corazón. En esa familia donde estás, tarde que temprano, alguien va a decir algo y te vas a ofender. No te ofendas. En ese matrimonio donde estás, pues, alguno de los dos va a decir algo y ya te ofendiste. Ya me voy a casar con otra. Cálmate. Ay, qué fácil, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En la iglesia, alguien va a decir algo. Algo va a pasar. Somos gente que ya Dios nos salvó, nos santificó, pero de todas maneras no somos perfectos. Y tarde que temprano alguien va a decir algo de ti. Ay, ya me voy de la iglesia, es que no, oye, que me dijeron que andaba. No, hombre, no te ofendas. Somos humanos, debemos ser como una familia unida. El paso para la vida es ser una familia unida. Y dejamos de tener esa piel de bebé que todo le cala y todo le roza. Iglesia, Dios nos puso, nos estableció. Dios hizo crear esta iglesia, el paso palabra viva, créeme. Y no me tildes de loco, no sé si algunos tiran de loco, pero no me tildes de loco. ¿Sabes qué? Créeme, vamos a alcanzar a la ciudad del Paso. Amén. Vamos a alcanzarla. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y Dios me lo ha confirmado varias veces. Esa es la visión, vamos a alcanzar toda la ciudad y tú lo has de ver. Gracias, Señor. Pero no caminamos, te vuelvo a repetir, por vista, sino por fe. Entonces, el punto es que la iglesia, el Paso Palabra Viva, tiene que ser, para alcanzar la ciudad, tiene que ser un ejército de guerreros. Dios necesita un ejército de guerreros para alcanzar la ciudad, no necesita un kindergarten. Que cuando no está llorando uno, está llorando el otro, y cuando ahora aquel, ahora ellos. No, hombre, no, por favor. Y ahora aquel se cae, ay, y aquel ya se salió, uy, santo Dios, no, así no vamos a alcanzar a nadie. Nos van a venir nosotros a consolar. De veras, vamos a alcanzar la ciudad, pero con guerreros espirituales.
espirituales. Sí, amén. Que es lo que Dios quiere y con lo que vamos a alcanzar, y vamos a alcanzar a tu familia. Dentro de toda esta ciudad que vamos a alcanzar están todos tus familiares, tu tío, tu tía, tu prima, tu abuelito, tus nietos, todos, aún tu simiente que todavía no nace, aquí van a estar. Sí, amén. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón, no dejar que se ofenda. Judas no soportó y se ofendió. ¿Sabes que hubo otro discípulo llamado Pedro? Que Jesús lo trató peor y ese no se ofendió. Escúchame, porque hubo un hombre llamado Pedro que también fue de los discípulos y estuvo junto con Judas, y también llegó un momento en que Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, a Pedro, porque pones la vista en lo terrenal y no en lo celestial. ¿Y sabes qué? Pedro no se ofendió, siguió adelante. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Pedro no se... oye, que un hermano, o que alguien en la iglesia, o que alguien en el trabajo te diga algo, pues te aguantas. Sí, bueno, pues voy a orar, como dice el pastor, voy a poner la causa delante de Dios, pero ahí te lo encargo, Señor, ¿no? Pero o sea, como quiera que sea, te aguantas. Que la suegra dijo algo, pues te aguantas. Oye, pero que Jesús, tu Salvador, venga y te diga: apártate de mí, Satanás. Ay, ahora sí ya me voy, ya se acabó todo aquí, ¿sí o no? Ve a Pedro, ponte en los zapatos de Pedro. Fue Jesús el que le dijo. Y nunca vemos que Pedro se haya ofendido. Pero siguió firme, siguió firme. Qué importante es mantener nuestro corazón limpio. No te ofendas con la gente, no te ofendas con tus empleados, no te ofendas con el patrón, no te ofendas con tu esposo, no te ofendas con Dios. Hay gente que se ofende con Dios. Caín, dice la Biblia, que no se ofendió con Abel su hermano, se ofendió con Dios. Y como se ofendió con Dios, mató a su hermano. Entonces hay gente que no solamente se ensucia su corazón con una persona, con Dios, que está peor. Créeme, Caín no ensució su corazón con su hermano, lo ensució con Dios. Porque no le gustó cómo Dios manejaba su reino respecto a las ofrendas. Y fue y mató a su hermano. ¿Pero qué le pasó a Caín? Fue igual que Judas, de nivel para abajo, de nivel para abajo. Sé que lo primero que perdió fue la presencia de Dios. Luego perdió a su hermano porque lo mató. Y luego perdió a sus padres porque lo desterraron y lo sacaron de donde estaban sus padres. Vino perdiendo todo. ¿Todo por qué? Porque su corazón lo ensució. 3 años y medio estuvo Jesús ministrándoles, enseñándoles a los discípulos, a los 12. ¿Estaba incluido ahí Judas? Ahí estaba Judas. ¿A todos les enseñó lo mismo? A todos les enseñó lo mismo. ¿Todos vieron los mismos milagros? Todos vieron los mismos milagros. ¿Todos aprendieron lo mismo? Todos aprendieron lo mismo. Pero Judas ensució su corazón y no alcanzó la gloria que estaba destinada a él. A Pedro también lo ofendieron, pero él sí no ensució su corazón y alcanzó la gloria. Usted sabe que Pedro fue el principal de todos los discípulos siempre. En una ocasión cuando caminó por el agua, Pedro, Jesús también le dijo fuertes: oye, si ya caminó por el agua, aunque sea un pedacito y se volvió a hundir, pues vamos a felicitarlo, ¿no? Nadie lo hizo, nomás él. ¿Estás conmigo, iglesia? Y bueno, yo me pongo en el lugar, yo lo hubiera felicitado, porque nadie se aventó más que él. Bueno, pues se hundió, pero gracias, pero qué bueno que caminaste un tracito así. No, Jesús lo agarró y le dijo: hombre de poca fe. Y Pedro no se ofendió, siguió adelante. ¿Te fijas? Qué importante es mantener un corazón limpio para que llegue la gloria y todo lo que Dios tiene planeado para ti. Hay un tiempo para todo, iglesia, no ensucies tu corazón. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? Porque uno de los dos se ofendió. Y nos sale de la ofensa, y nos sale de la ofensa y se divorcia. Mujeres, si ya tu marido ya se arrepintió y te pidió perdón y te volvió a pedir perdón y ya se humilló y se arrodilló y todo, ya perdónalo. Yo sé que algunas mujeres no van a estar de acuerdo, pero te voy a decir algo. Los hombres somos más fáciles de perdonar las cosas que puede hacer la esposa de una mujer. Y la mujer no, la mujer es más dura para perdonar. Que no seas tú una de ellas. Que hoy perdones y tengas tu corazón limpio. ¿Por qué se rompe la relación de hijos, padres, hijos? Porque alguien se ofendió. Todo es por una ofensa.
Y ahí está rota la relación. ¿Por qué los empleados luego no quieren durar en una empresa? Porque ya se ofendieron con algo del patrón. Pues es tu patrón, tienes que obedecerlo. Es el que te da de comer. Porque de repente ves tú a dos personas en el trabajo muy unidas y al rato ya ni se juntan. Oye, pues si tenían media, eran las mejores amigas. No, ni se ven. Hasta una de ellas mejor renuncia al trabajo. En la escuela lo mismo. En la iglesia también pasa. ¿No sabían? Bueno, les informo. En las iglesias también pasa. Que de repente ves tú unas amistades tremendas, sobre todo las mujeres, perdón, pero muy, y de repente ya no se hablan, ya no sé. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, pero ya. ¿Por qué? Porque hubo una ofensa. ¿Por qué cosas se ofende la gente? Mira, las cosas por las que se ofende la gente son a veces sin importancia y son boberías. Hay gente que se ofende porque dice, es que por culpa de esas personas yo estoy en esta situación, y se ofenden. Le echan la culpa a alguien de su situación y se ofenden con esas personas. Hay gente que se ofende porque dice, es que siempre me encargan lo mismo. Hay gente que se ofende porque es que a mí nunca me toman en cuenta. O sea, limpia tu corazón, no te ofendas. Estás en el control de Dios. Dios lleva todo en proceso en tu vida. Y Él sabe lo que está haciendo. Y si permitió que alguien te ofendiera, Dios lo permitió porque te está probando. ¿Me estás oyendo? Dios tiene gente que le llamo yo gente lija. Son lijas. Hermanos, hermanas lijas. Van a lijarte. Las usa Dios para lijarte un poquito. Que te salió una protuberancia por ahí y te manda ese hermanito, esa hermanita para que la ames. Amén. Hay gente que se ofende porque es que si yo estaría en el lugar de mi patrón, si yo estaría en el lugar de esa persona, yo haría las cosas diferentes. Y se ofende. No, pues tú no estás en ese lugar. Dios puso por algo a ese patrón ahí en ese lugar. Tú respeta. Hay gente que se ofende porque dice que es que si no hubiera confiado tanto en esa persona, a lo mejor no estaría así. No te ofendas. Qué bueno que confiaste. Confía en la gente. Alguien te hizo algo, vuelve a confiar en la gente, no te cierres. Todos los hombres son iguales. No vuelvo a confiar en nadie. No, vuelve a confiar. Dios te tiene ahí al príncipe. Todas las mujeres son iguales. No, vuelve a confiar. No te ofendas. Es que si me hubiera casado, es que si no me hubiera casado con este hombre, pastor. Ay, no, pues ya te casaste, ahí aguántese. Pues que suave. Es que si me hubiera casado con esta mujer, no, ya se casó. El hubiera no existe, ya se casó. Es que si no hubiera tenido estos padres, no te ofendas. Son los padres que te tocaron. Ámalos, perdona y sigue adelante. No ensucies tu corazón. Es que si no hubiera tenido esta suegra, no, pues eso también ya es cuestión tuya, ¿va? Con esto termino. Acabo de ver unas noticias, acaban de pasar unas noticias, pero no me fijé en los nombres ni en qué ciudad y nada, nomás las vi. Yo veo mucho el CNN y acaban de pasar a un joven que lo mataron. No sé si fue joven o señorita, pero lo mataron. Y los padres cristianos del joven fueron a la corte donde iban a enjuiciar al que mató a su hijo o su hija, no me acuerdo si era hijo o hija, y pidieron al juez dar unas palabras. Y los padres cristianos, las palabras que quisieron dar nomás fue decirle que perdonaban a ese hombre por haber matado a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso los padres? Qué duro, ¿no? Porque no quieren tener su corazón sucio. Porque un corazón ofendido te frena de todas las bendiciones. Lo que pudiste haber llegado no se cumple, porque tu corazón se ofendió y rompiste todo lo que Dios iba haciendo. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está oyendo? Vivir ofendido abre las puertas al mal. Y qué tremendo. Judas prefirió quedarse con la ofensa. Escúchame, Judas prefirió quedarse con la ofensa en su corazón que ser restaurado por Jesús. Si Judas se hubiera ido arrepentido
y a pedirle perdón a Jesús, otra historia hubiera sido la de Judas. ¿Me estás escuchando? De todas maneras le hubieran crucificado a Jesús, porque Jesús iba a cumplir su misión. Pero otra historia hubiera sido la de Judas. Pero Judas nunca se arrepintió. Prefirió quedarse, escucha bien esto, iglesia, prefirió quedarse con la ofensa en su corazón que ser restaurado por Jesús. Y así hay mucha gente, ¿eh? Prefiere caminar en esta vida con la ofensa, cargando la ofensa, que pedir perdón y restaurar su vida. Y te estás privando de muchas bendiciones. ¿Qué prefieres, iglesia? ¿Qué preferirías? ¿Tener que perdonar una ofensa que te hicieron? ¿O no dejarte ofender y no tengas que perdonar nada? ¿Me estás escuchando? ¿Qué prefieres? ¿Tener que perdonar una ofensa que te hicieron o no tener que perdonar nada porque no te dejaste ofender? Pues mejor no dejaste ofender. No vas a batallar porque no tienes que perdonar nada porque no te dejaste ofender. Hubo una mujer cananea. Vayan pasando los músicos, por favor. Hubo una mujer cananea, dice la Biblia, que fue pidiéndole misericordia a Jesucristo para que le sanara a su hija. Y escucha, por favor, porque esta mujer cananea, cuando llegó con Jesús, Jesús le hizo 4 ofensas bien fuertes. La primera ofensa, los discípulos que iban acompañando a Jesús la querían correr, no la querían allí. Los discípulos representan la iglesia de Jesucristo. La primera ofensa que recibió esta mujer cananea cuando llegó a pedir auxilio para su hija fue que la iglesia que representan los discípulos le cerraron la puerta y le dijeron: no, tú no entras aquí, despídela, da voces, despídela, Jesús, no la queremos aquí. Mira la primera ofensa que recibió la mujer cananea. Pero la mujer cananea no se ofendió, ahí se quedó. La siguiente ofensa, Jesús guarda silencio y no le responde la petición. Pero la mujer cananea no se ofendió, ahí se quedó. Y luego Jesús le manda otra ofensa, una tercera ofensa. Y le dice: oye, yo vengo solamente a bendecir a mis hijos, al pueblo de Israel. Tú eres cananea, tú no eres de Israel, no eres de los hijos. O sea, no traigo bendiciones para ti. Dice la Biblia que la mujer no se ofendió, se quedó ahí. ¿Me estás escuchando? Y por último, le dijo Jesús: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, le dijo. Hijo, qué duro. No es bueno dar el pan de los hijos. Las bendiciones que yo tengo para mis hijos, a los que han recibido a Cristo, no es bueno darlo a los perrillos. Lo está diciendo una perrita, una perra. Pero dice la Biblia que la mujer cananea no se ofendió, siguió allí. Y al final, ¿qué pasó? Jesús se admiró y la bendijo y sanó a su hija. Pudo llegar hasta donde ella quería llegar. Escúchame, la mujer cananea pudo llegar hasta donde ella quería llegar porque no ofendió su corazón. Y era Jesús el que la estaba probando. ¿Cuántos de los que están aquí hoy van a limpiar su corazón? Mantén limpio tu corazón. Pónganse de pie, por favor.